Nos gustaría saber cómo te interesaste en la política. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de participar? La decisión, yo creo que, a ver, primero, ¿qué me lleva a participar en política? Ese es como es clave, porque, es decir, yo creo que nosotros participamos siempre en política por una cosa de transmisión. ¿En qué sentido? En que cuando uno es pequeño uno escucha, pero no puede hablar. Y llevamos mucho tiempo escuchando en silencio. Y había muchas preguntas, pocas respuestas. Entonces, esas respuestas no llegaron y cuando llegaron las respuestas, las preguntas ya las habíamos cambiado. Así que no. Fue como un florecer cuando empezamos a disipar las dudas. Entonces, lo primero fue eso, es de escuchar, por ejemplo, mucha música que estaba prohibida, Víctor Jara, Inti Illimani, grupos como Quilapayún, todo estaba prohibido en la época. Ahora la pregunta era ¿por qué? De ahí cuando empezaba un cúmulo de preguntas y una severa decisión de saber. Nos enteramos de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de personas que no podíamos nombrar, porque independientemente nos vinculaban por ser vecinos. Vimos allanamientos en el lugar donde vivíamos, no muchos porque vivíamos en un lugar muy tranquilo, entre comillas, pero sí tuve como un despertar muy temprano, no porque yo quisiera, yo creo que se impuso. Claro. Y luego tal vez eso fue como por añadidura, es decir, las dudas las disipé en grupos que tal vez eran más clandestinos, hasta que llegué a las juventudes más políticas, que eran las juventudes comunistas. Claro. Eso sería en los años 81. ¿Y cuando decidiste integrarte al frente, por qué lo hiciste? ¿Qué te impulsó a unirte a la lucha? Como ya venía, digamos, politizando un crecimiento político, venía acrecentándose, en los años 80 se acrecentó la lucha antidictatorial y por supuesto que vino la revolución sandinista también. La revolución sandinista vino y nos enteramos prontamente de todo lo que estaba pasando y creo que fue un despertar también para mucha gente en Chile. De hecho, nos sorprendía mucho que esas cosas se supieran, porque no se sabían por los periódicos y eso, sino que mandaron, por ejemplo, en algún lugar de los centros culturales donde yo participaba, se mandó una película, era la ofensiva final. Y esta película te abría los ojos, como un pueblo en armas se salía a la calle, hacía barricadas y podía vencer a un enemigo tan poderoso como era el ejército de Somoza a la época. A mí fue impresionante para mí esa historia. Yo estaba en la Juventud Comunista ya, participaba en reuniones, participábamos en pequeños meetings que se hacían a la época. Pero era, yo te digo, por añadidura, o sea, tenía que ir ahí porque las dudas que yo tenía me las podían disipar en ese lugar. Es donde hablábamos de política, donde se hablaba de todo la atrocidad de la dictadura. Y nos fuimos politizando poco a poco y radicalizando. Y ahí yo salto a tu pregunta de decir por qué yo ingreso al Frente Patriótico, porque al principio se llamaba la autodefensa de masas. Y la autodefensa, porque lo golpeaban a todo el mundo, y en la autodefensa de masas se proponía un grupo de personas que defendieran barricadas y a personas. Y en esto se hicieron unos grupos que se llamaron grupos de combate. Y de estos grupos de combate se fueron sacando para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo no lo sabía, pero ellos fueron ahí seleccionando a estas personas y muchos de mis compañeros fueron a esos grupos de combate y después pasaron al Frente Patriótico. Y estos compañeros me recomendaron a mí en un momento y entonces llegaron a mi casa alguien y
me dio la posibilidad de ingresar. No, ni siquiera me dijo ingresa y no sé qué, me dijo si tú quisieras, sabemos que tú eres así, esto, otro, te observamos, qué bueno. Y particularmente yo sí, no estaba muy seguro, pero sí dije que sí. Pero eras bastante joven. ¿Cómo fue para ti formar parte de esa organización? Fue como un cambio radical, porque al final en la célula de la Juventud Comunista hablábamos mucho y hacíamos muy poco. O sea, aparte de tirar panfletos, de hacer esto, de apoyar los paros nacionales o las huelgas, aquí se vino algo como muy fuerte encima. O sea, radicalmente se cambió. Es decir, el Frente Patriótico ya tuvimos una cita en un lugar X con una persona que más que nada me entrevistó. O sea, ni siquiera me supo mi nombre. Él me preguntó tal cosa, si yo conocía tal o sabía de esto y no sé qué. Al final lo que quería el Frente era conocerme. Me conocieron y me dieron 2 días después una cita donde iba a integrar mi primer núcleo rodriguista, que se le llama. Y en esos núcleos rodriguistas, además que yo había colaborado sin saberlo en el Frente antes, porque colaboramos con una radio que se llamaba Radio Rebelión, que transmitía en onda corta a 10 cuadras a la redonda y transmitía por Canal 7 de televisión. Lanzábamos una antena y tirábamos consignas por televisión. Ese era mi trabajo, que me pidieron solamente para ayudista y yo lo hice. Y entonces eso ya participaba con ellos sin saber que eran ellos. Y entonces, bueno, pasamos al Frente y me hicieron una primera entrevista y luego me dieron la primera cita con un núcleo rodriguista. ¿Y cuando decidiste tu militancia, estabas consciente de los riesgos? ¿Tenías miedo? Por supuesto. Cuando la militancia que tuvimos, bueno, yo era escolar, claro. De hecho, consciente de los riesgos era saber que había mucha gente que desaparecía solo por ser contrario al régimen militar, y eso también creaba riesgos, pero en mi mente yo pensaba que se podían hacer muchas cosas sin tomar mucho riesgo. Es decir, grupos de exploración, grupos de enlace con otros, qué sé yo. El primer día que yo llego a mi cita, imagínate, llego a mi cita con la persona encargada, una persona, yo imaginé inmediatamente un obrero metalúrgico. Yo voy de escolar, él es más viejo. Entonces, muy viejo ya, pero él me mira y dice, bueno, tú eres el hombre, me dice, o la mitad de hombre. Claro, yo de escolar porque pagaban menos en el bus. Entonces, nos vamos con él y llegamos al punto donde nos encontramos con otras personas, todos más viejitos, qué sé yo, bueno, más viejitos, adultos, digamos, todos adultos, y él llega diciendo, les presento a mi hijo. Qué tierno. Y todo el mundo, o sea, diciendo, este buen trae su hijo Claro, algo tan serio. algo tan serio. Y claro, entramos ahí en el grupo y después dijo, no, este es el hombre que nos manda la dirección, claro. Ya se supone que es un buen hombre, qué sé yo, listo, pum, listo. Entramos. Nos metimos en una camioneta y fue el primer atentado explosivo que yo hice en el Frente Patriótico. ¿Con qué edad? Yo creo que tendría 16 años, Wow. 17, algo así. Entonces, o sea, ver la explosión de un banco en plena calle, así es como... Pero yo creo que el hombre más experimentado, él quiso ver mi reacción. Es decir, claro. Este se asusta y se va, este se queda acá, ¿qué va a hacer? Claro. Entonces, bueno, mi reacción fue, wow, qué buena. Claro. Dice, claro, porque fue muy fuerte la carga. Y bueno, después nos fuimos todos a un restaurante a planificar otra cosa. Y entonces a mí me pareció tan normal y natural.
su forma de organizarse que me gustó mucho. Conocí a dos grandes personajes que hoy están muertos, que son Arnaldo Arena, Oscar Tapia Leyton y Arnaldo Flores, que fueron dos personas que después murieron en un falso enfrentamiento. Y así fue, o sea, confrontado inmediatamente a la muerte y a una acción de esa envergadura, digamos, de acción y sabotaje.